Me llamo Samuel, y en mis 78 años he visto a hombres romperse por la fiebre del oro, por la sequía y por la soledad que muerde más que un lobo en invierno. Pero la historia que nunca me abandonó no es la de un hombre, sino la de una mujer a la que una niña encontró hecha un ovillo junto a un arroyo helado, prometiéndole que su padre podía curar la tristeza. Hay encuentros que no te salvan de la muerte, sino de la vida que ya no quieres vivir. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Y de paso, cuéntenme desde qué ciudad me escuchan, que necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbanse al canal. Todo ocurrió a finales de 1878, cuando el otoño en las montañas de Colorado ya tenía el aliento del invierno. Elara Vance llevaba horas allí, sentada sobre una roca cubierta de musgo helado, con el sonido del arroyo corriendo a sus pies, tan frío y cortante como la pena que le arañaba el pecho. El vestido de viaje, que un día fue de un azul decente, estaba ahora descolorido por el sol y rasgado en el bajo, manchado de polvo y de la memoria de un camino que había terminado en la nada. Su rostro, pálido y afilado por el hambre, estaba surcado por lágrimas secas que el viento gélido parecía querer congelar sobre su piel. No le quedaban fuerzas ni para temblar. El mundo se había reducido a eso, al murmullo del agua, al viento que silbaba, entre los pinos, y a un vacío tan grande que parecía tener peso propio. Su marido estaba muerto, y ella, en medio de aquella inmensidad salvaje, también lo estaba un poco. Fue entonces cuando la vio, una figura pequeña, apenas una niña de unos 7 años, que la observaba desde el borde del bosque. No había miedo en sus ojos, sino una seriedad profunda, casi adulta, como si estuviera acostumbrada a evaluar el dolor ajeno. Llevaba un abrigo de lana tosca y unas botas que parecían demasiado grandes para ella, y su pelo, recogido en 2 trenzas, se escapaba bajo un gorro de piel. Se acercó despacio, con el sigilo de un animal del bosque, y se detuvo a un par de pasos de Elara. La mujer levantó la vista, con los ojos hinchados y vacíos, esperando que la visión se desvaneciera como una fiebre, pero la niña no se movió. En su lugar, dio un paso más y dijo, con una voz clara y firme que cortó el sonido del viento: «No llore, señora, mi padre cura la tristeza». La frase, tan simple y tan imposible, quedó flotando en el aire, sin que Elara supiera si era una burla del destino o la forma más extraña de la compasión. Sin esperar respuesta, la pequeña Lily extendió una mano menuda y tomó la de Elara. El contacto fue un ancla. La mano de la mujer estaba rígida y fría como una piedra, pero la de la niña era cálida y su agarre sorprendentemente decidido. La guió para que se pusiera en pie, un gesto que a Elara le costó un esfuerzo sobrehumano, como si sus huesos se hubieran soldado a la roca. Emprendieron el camino a través del bosque, alejándose del arroyo. Elara se dejaba llevar, tropezando con raíces y hojas secas, con la mente en blanco, incapaz de formular una pregunta o una protesta. Solo sentía el latido de la pequeña mano que la sujetaba. El sol empezaba a caer tras los picos de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja herido, y el frío se hacía más intenso. A lo lejos, entre los troncos oscuros de los árboles, vio el débil parpadeo de una luz y una columna de humo que ascendía recta hacia el cielo gris. Era una cabaña, un refugio en mitad de la nada, tan solitario como ella misma. La puerta se abrió antes de que llegaran, y la figura de un hombre llenó el umbral. Era alto, ancho de hombros, con una barba espesa y una mirada que parecía tallada en la misma roca de las montañas. Silas Blackwood no dijo nada. Sus ojos pasaron de su hija a la extraña que traía de la mano, y su rostro se endureció en una máscara de hostilidad silenciosa. No quería problemas, no quería extraños.
Había construido aquel refugio precisamente para huir del mundo y de sus desgracias. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lily, sin soltar a Elara, se plantó frente a su padre, protegiendo a la mujer con su pequeño cuerpo. En ese instante, los primeros copos de nieve, finos y blancos, comenzaron a caer del cielo, posándose sobre el pelo de Elara como una corona de escarcha. La desesperación de una mujer, la promesa de una niña y el rechazo de un hombre chocaron en el umbral de aquella cabaña, mientras el invierno llegaba para sellar su destino. Silas Blackwood no nació ermitaño. Antes de que las montañas se convirtieran en su único refugio, fue un muchacho que creció en la frontera, hijo de un trampero que le enseñó a leer las huellas en el barro y a entender el lenguaje del viento. Pero mientras su padre veía en la naturaleza un modo de vida, Silas veía un sistema de heridas y remedios. Observaba cómo las plantas curaban las fiebres del ganado y cómo el musgo detenía una hemorragia. Sus manos, aunque encallecidas por el trabajo rudo, tenían una delicadeza impropia de su entorno. No estaban hechas para poner trampas, sino para reparar lo que estaba roto. Esa convicción lo separó desde joven del camino que le habían trazado, empujándolo hacia un destino que le exigiría un precio mucho más alto que el de unas cuantas pieles de castor. Su juventud fue una lucha silenciosa contra esa vida predestinada. Ahorró cada centavo que ganaba, ayudando en los ranchos vecinos, no para comprar tierras, sino para adquirir libros de medicina que un viejo doctor de paso le vendía. Pasaba las noches a la luz de una lámpara de aceite, descifrando los secretos del cuerpo humano mientras el resto del mundo dormía. La gente lo consideraba extraño, un soñador que apuntaba a un cielo que no le correspondía. Pero él no buscaba estatus ni riqueza, buscaba respuestas. Quería entender por qué la vida era tan frágil y si un hombre, con el conocimiento adecuado, podría interponerse entre la enfermedad y la muerte. Esa búsqueda lo llevó lejos de su hogar, a los campamentos del Ejército de la Unión, donde la necesidad de cirujanos era tan desesperada como la de soldados. Fue justo antes de partir hacia la guerra cuando conoció a Sarah. La vio en una feria del condado, con una sonrisa que parecía contener toda la luz del verano. Ella no era una belleza ostentosa, sino una mujer de una serenidad profunda, con unos ojos que veían más allá de su aspecto rudo y su naturaleza callada. Vio al hombre que quería sanar al mundo. Su noviazgo fue breve pero intenso, lleno de paseos al atardecer y promesas susurradas bajo un cielo estrellado. Se casaron en una pequeña iglesia de madera con apenas un puñado de testigos. Silas le prometió que volvería, que construirían una vida juntos, lejos del ruido y la furia que estaban a punto de desatarse. Ella le entregó un pequeño mechón de su pelo atado con una cinta azul, un talismán que él guardaría en 1900, el bolsillo de su chaqueta durante los años más oscuros de su vida. Los primeros años de su matrimonio fueron un remanso de paz. Construyeron una pequeña casa cerca de un arroyo, no muy distinta a la cabaña que ahora habitaba, pero aquella estaba llena de luz y risas. Silas trabajaba como médico para las comunidades cercanas, mientras Sarah cuidaba de un pequeño huerto y llenaba la casa con el olor a pan recién hecho. Eran felices de una manera sencilla y profunda. Por las noches, él le leía pasajes de sus libros de medicina y ella le contaba historias de su infancia. Eran dos almas que se habían encontrado en medio de la nada y habían construido un mundo propio. Él cuidaba de los demás, pero era ella quien realmente lo sanaba a él, quien aliviaba la soledad que siempre había cargado como una segunda piel. Era un tiempo en el que creyó que la felicidad era algo que se podía construir y proteger como una valla bien levantada. Pero la guerra llegó, y con ella, la oscuridad. Silas se
Alistó como cirujano de campo, creyendo que su deber era usar su don para aliviar el sufrimiento. Lo que encontró fue un infierno que superaba cualquier descripción. El olor a sangre, pólvora y gangrena se le impregnó en la piel y en el alma. Sus manos, antes instrumentos de curación, se convirtieron en herramientas de carnicería. Amputaba miembros a la luz parpadeante de un candil, extraía balas de cuerpos destrozados y veía morir a hombres que suplicaban por sus madres. Cada vida que se le escapaba entre los dedos era una herida más en su propio espíritu. La guerra no solo le mostró la fragilidad del cuerpo humano, sino también la crueldad infinita del alma. Y en medio de aquel horror, el recuerdo de Sara y su promesa de volver era lo único que lo mantenía cuerdo. Cuando regresó 4 años después, era un hombre diferente. El joven idealista que se había marchado había sido enterrado en algún campo de batalla anónimo. Volvió con la mirada vacía y un silencio pesado que ninguna palabra podía romper. Sara lo recibió con los brazos abiertos, pero pronto se dio cuenta de que el hombre que había vuelto no era el mismo que se había ido. Por las noches, Silas se despertaba gritando, empapado en sudor frío, reviviendo las imágenes de los heridos y los moribundos. Se encerró en sí mismo, incapaz de compartir el horror que había presenciado. Ella intentó llegar a él, con su paciencia y su amor incondicional, pero él había construido una muralla a su alrededor, una fortaleza, para protegerla de los fantasmas que lo atormentaban. El silencio en su hogar se hizo tan denso que a veces parecía un tercer habitante. La llegada de Lily fue un rayo de sol en esa penumbra. Por primera vez en años, Silas sintió que algo se removía en su interior. Sostener a su hija en brazos fue como encontrar un ancla en medio de una tormenta. En sus ojos inocentes vio un atisbo de la esperanza que había perdido. Por ella, intentó ser el hombre que había sido. Volvió a sonreír, aunque sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Le construyó una cuna de madera de pino y le cantaba viejas canciones que su propio padre le había cantado a él. Parecía que la pequeña Lily podría ser el puente que lo reconectara con la vida, con Sara, con él mismo. Durante un tiempo la pequeña cabaña volvió a llenarse de una calidez frágil, como la de una hoguera que lucha por no apagarse bajo la lluvia. Pero el destino, a veces, parece disfrutar de la crueldad. Una mañana de invierno, Sara despertó con una fiebre que no remitía. Silas, el médico que había tratado heridas de bala y cólera en el campo de batalla, se encontró impotente ante la enfermedad que consumía a su esposa. Usó todo su conocimiento, cada hierba, cada remedio que conocía. Pasó días y noches sin dormir, vigilando su respiración, enfriando su frente, suplicando a un Dios en el que ya no creía. La ironía era una tortura insoportable. Podía salvar a desconocidos en medio del caos, pero no podía salvar a la mujer que era el centro de su universo. Vio cómo la vida se le escapaba lentamente mientras ella, en sus momentos de lucidez, solo le pedía que cuidara de Lily y que no se dejara hundir. La mañana en que Sara murió, el mundo de Silas se derrumbó por completo. La sostuvo en sus brazos hasta que su cuerpo se enfrió y un silencio ensordecedor llenó la cabaña. Fue entonces cuando tomó la decisión. La muerte de su esposa no fue solo una pérdida, fue la confirmación de su fracaso. Su conocimiento, su habilidad, todo aquello en lo que había basado su identidad, no había servido para nada. La culpa lo carcomía, un veneno lento y corrosivo. Culpaba a la guerra por haberlo dejado vacío y se culpaba a sí mismo por no haber sido suficiente para salvarla. En ese momento, renunció a ser médico. Empacó sus instrumentos en el viejo maletín de cuero, lo cerró y lo guardó en un baúl junto al chal de lana de Sara, jurando no volver a abrirlo jamás.
Fue entonces cuando huyó. Vendió la pequeña casa, que ya solo era un mausoleo, de recuerdos dolorosos, y se adentró en las montañas con Lily. Buscaba un lugar donde el mundo no pudiera encontrarlo, donde no tuviera que enfrentarse a la compasión de los demás, ni al reflejo de su propio fracaso en sus ojos. Construyó la cabaña con sus propias manos, un refugio tosco y solitario, una fortaleza contra el dolor. Se convirtió en el hombre que Elara conoció, un ermitaño de mirada dura y corazón blindado. Enseñó a Lily a sobrevivir en la naturaleza, a ser fuerte e independiente, porque creía que el afecto y la vulnerabilidad solo traían sufrimiento. Se convenció de que la única forma de no volver a perder a nadie era no dejar que nadie más entrara en su vida. Durante años, esa coraza funcionó. Vivía en una rutina de trabajo físico agotador: talar árboles, cazar, reparar la cabaña. El esfuerzo físico era la única forma que tenía de acallar los fantasmas de su mente. Se comunicaba con Lily con frases cortas y gestos, enseñándole más con el ejemplo que con las palabras. Ella, sin embargo, parecía haber heredado la intuición de su madre. A pesar del muro que él había levantado, Lily sabía que bajo esa fachada de dureza había un hombre roto. No entendía la naturaleza de su dolor, pero sentía su profundidad. Por eso, cuando encontró a Elara llorando junto al arroyo, no vio a una extraña, sino a otra persona con la misma herida invisible que llevaba su padre. La llegada de Elara fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Hizo añicos la paz artificial que Silas había construido. En su rostro pálido y sus ojos llenos de pena, no solo veía a una mujer desamparada, veía el reflejo de Sara, de su propia pérdida, de todo aquello de lo que había huido. Cada gesto de vulnerabilidad de Elara, cada lágrima silenciosa, era una grieta en su armadura. La hostilidad con la que la recibió no era más que miedo. Miedo a sentir de nuevo, miedo a la esperanza, miedo a que, si bajaba la guardia, el dolor que había mantenido a raya durante tanto tiempo lo inundara y lo destruyera por completo. Y así, la promesa de su hija se convirtió en su condena. «Mi padre cura la tristeza», había dicho Lily. Esas palabras resonaban en la mente de Silas como una acusación. Él, que se había autoproclamado un fracaso como sanador, ahora se veía enfrentado a la fe ciega de su hija y a la pena palpable de aquella mujer. Cada vez que Elara lo miraba, sentía el peso de esa expectativa imposible. Ayudarla significaba mucho más que ofrecerle refugio. Significaba tener que enfrentarse a sus propios demonios, reabrir heridas que había creído cicatrizadas y quizás volver a abrir aquel maletín de médico que representaba tanto su orgullo como su más profunda vergüenza. El pasado de Silas no era algo que hubiera dejado atrás, era un habitante más de aquella cabaña. Estaba en el silencio de las comidas, en la forma en que miraba el fuego por las noches, en el baúl cerrado que acumulaba polvo en un rincón. Guardaba en su memoria el tacto de la mano de Sara, el olor a desinfectante del hospital de campaña, el sonido de su último aliento. Estas eran las cartas que le había tocado jugar, y ahora, con la llegada de Elara, el destino le estaba pidiendo que jugara una mano más, una en la que no sabía si apostar significaba arriesgarse a sanar o a perder lo poco que le quedaba. El dilema de Silas, por tanto, no era si permitir que una extraña se quedara en su casa, sino si se atrevía a permitir que alguien volviera a entrar en su vida. La presencia de Elara lo obligaba a mirar el abismo que llevaba dentro. Cada gesto de amabilidad que ella le ofrecía, por pequeño que fuera, era un desafío a su exilio autoimpuesto. Elara no solo había traído su propia pena a la cabaña, sin saberlo, había llegado para obligar a Silas a confrontar la suya.
Y él, un hombre acostumbrado a luchar contra enemigos visibles, se encontraba ahora en una batalla silenciosa contra los fantasmas de su propio corazón. El contraste entre el hombre que fue y el que era se hacía más evidente cada día que pasaba con el ara bajo su techo. El joven médico que creía en la curación se había convertido en un hombre que solo creía en la supervivencia. Las manos, que una vez habían suturado heridas con precisión quirúrgica, ahora solo sabían manejar un hacha. Pero en el fondo, bajo capas de dolor y culpa, el sanador seguía allí. Lily lo sabía, y quizás, en algún lugar profundo de su ser, Silas también. La pregunta era si tendría el coraje de dejarlo salir de nuevo, no solo por el ara, sino por él mismo. La tristeza, al parecer, había llegado a su puerta para quedarse, y ahora tenía dos rostros. La gran nevada que los había mantenido prisioneros durante semanas comenzó a ceder, revelando un mundo cubierto de un blanco puro y silencioso. El aislamiento, que al principio había sido una fuente de tensión palpable, se había transformado en una extraña forma de normalidad. Se movían por la pequeña cabaña con una coreografía no ensayada, un lenguaje de gestos y silencios que ambos habían aprendido a interpretar. El ara ya no quemaba el guiso, y sus manos, aunque todavía finas, habían ganado una destreza ruda al manejar la leña para el fuego. Silas, por su parte, se encontraba observándola más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir. La veía sentada junto al fuego, con Lily acurrucada a su lado, leyéndole en voz baja de aquel libro de poemas raído. En esos momentos una calidez ajena a la chimenea se instalaba en su pecho, una sensación tan peligrosa y desconocida que inmediatamente la sofocaba con un trabajo físico, saliendo a cortar más leña de la necesaria solo para sentir el frío cortante en sus pulmones. El ara sentía ese tira y afloja constante. Había días en que compartían una mirada sobre la cabeza de Lily, una chispa de entendimiento que parecía prometer algo más que una simple coexistencia. Pero al día siguiente, Silas volvía a ser una fortaleza de piedra. Sus respuestas monosilábicas y su espalda vuelta hacia ella. Ella había intentado tender puentes. Una tarde, mientras él reparaba una de las trampas para conejos, ella le llevó una taza de café caliente. Él la tomó sin mirarla, con un murmullo que apenas fue un gracias, y siguió con su trabajo. El ara se quedó allí un instante, con las palabras de gratitud atascadas en la garganta, sintiendo el frío de la tarde colarse bajo su ropa. Se dio la vuelta y regresó a la cabaña, con la sensación de haber chocado contra un muro invisible. Aprendió que cada paso que daba hacia él retrocedía dos, no por crueldad, sino por un miedo tan profundo que casi podía olerlo. Un miedo a que cualquier grieta en su armadura dejara entrar de nuevo un dolor insoportable. La rutina se rompió con la llegada de Elias Thorne, un viejo trampero que era la única conexión de Silas con el mundo exterior. Apareció un mediodía, con su barba llena de hielo y el olor a pino y a animal salvaje impregnado en su ropa de piel. Sus ojos, pequeños y astutos, se posaron en el ara con una curiosidad que no intentó disimular. Silas lo recibió con la hospitalidad austera de la montaña, pero su cuerpo estaba tenso, como un animal protegiendo su territorio. Elías, ajeno o indiferente a la tensión, aceptó un plato de estofado y comenzó a hablar, llenando el silencio de la cabaña con noticias del pueblo, de la mina y de las familias que vivían a leguas de distancia. Cada palabra era como una piedra arrojada al remanso de paz que habían construido. El ara se sintió expuesta, juzgada por la simple mirada de aquel extraño, y vio en el rostro de Silas el reflejo de su propia incomodidad. El mundo del que habían huido acababa de llamar a su puerta. Elías no era un hombre malicioso, pero sí un hombre que vivía de las historias. La presencia de una mujer de ciudad en la cabaña del ermitaño Blackwood era un relato demasiado bueno para guardárselo.
Mientras hablaba, sus preguntas eran indirectas pero afiladas. ¿Así que la señora se quedará a pasar el invierno?, preguntó, mirando de Elara a Silas. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Silas se limitó a gruñir una respuesta ininteligible, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez se vieron obligados a ponerle nombre a su situación, y ninguno de los dos lo tenía. Cuando Elías finalmente se marchó, dejando tras de sí un silencio más pesado que el de antes, la dinámica entre ellos había cambiado. Ya no eran solo tres almas aisladas por la nieve, eran un hombre, una mujer y una niña bajo el mismo techo, una situación que a los ojos del mundo solo podía significar una cosa. La visita del trampero sembró una semilla de duda en Elara. Hasta entonces se había centrado en la supervivencia del día a día. Ahora, la vergüenza y la incertidumbre sobre su futuro la asaltaban por las noches. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Era una carga para Silas? La gratitud que sentía se mezclaba con la humillación de su dependencia. Una tarde, mientras remendaba una de las camisas de trabajo de Silas, notó un desgarro cerca del puño. Con el hilo y la aguja que llevaba en su pequeño equipaje, hizo una costura fina y casi invisible, una pequeña muestra de sus antiguas habilidades. Cuando se la devolvió, doblada y limpia, él apenas la miró. Tomó la camisa, notó la reparación y por un instante su expresión se suavizó. Pero en lugar de decir algo, simplemente asintió y la guardó. Ese gesto, esa incapacidad para aceptar un simple acto de cuidado, fue para Elara más doloroso que cualquier palabra dura. Silas, por su parte, luchaba una batalla interna que lo estaba desgarrando. Elara no solo había traído su propia tristeza a la cabaña, sino que también había despertado la suya, adormecida bajo capas de trabajo y soledad. Una noche, mientras Lily y Elara dormían, se sentó junto al fuego y comenzó a tallar un trozo de madera. Sus manos, acostumbradas a la rudeza del hacha, se movieron con una delicadeza olvidada, dando forma a un pequeño pájaro. Pensó en dárselo a Elara, un agradecimiento silencioso por su presencia, por la forma en que había devuelto la luz a los ojos de Lily. Pero cuando el pájaro estuvo terminado, lo miró y vio en él una vulnerabilidad que no podía permitirse. Lo dejó en un estante alto, oculto entre frascos de hierbas secas, un regalo nunca entregado, un sentimiento nunca expresado. El pequeño pájaro de madera se convirtió en un testigo silencioso de todo lo que no se atrevía a decir. La distancia entre ellos se solidificó en pequeños momentos perdidos. Una mañana, mientras recogían agua del arroyo semicongelado, sus manos se rozaron. El contacto fue breve, apenas un chispazo de calor en el aire helado, pero ambos lo sintieron. Elara levantó la vista, esperando encontrar su mirada, pero él ya se había girado, concentrado en llenar su cubo como si fuera la tarea más importante del mundo. Esa noche, ella no pudo dormir, reviviendo ese instante, esa oportunidad de conexión que se había desvanecido tan rápido como había llegado. Empezó a escribir cartas en su mente, cartas a su difunto marido, contándole sobre el hombre de las montañas, un hombre tan roto como ella, pero que se negaba a admitirlo. Eran cartas que nunca pondría en papel, conversaciones que nunca tendrían lugar, creando capas de silencio y distancia emocional que la nieve del exterior no podía igualar. El invierno se aferraba a las montañas con garras de hielo. Los días eran cortos y las noches largas y llenas de sombras danzantes proyectadas por el fuego. Fue en una de esas noches cuando Elara, buscando una manta extra en el viejo baúl de madera que servía de banco, encontró algo más. Debajo de una pila de pieles, sus dedos rozaron la suavidad de una lana fina. Tiró de ella y sacó un chal de un azul pálido,
tejido con un cuidado exquisito. Al instante supo que no era una simple prenda de abrigo. Tenía un leve aroma a lavanda y a un pasado que no le pertenecía. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de la memoria de otra mujer, y una punzada de algo parecido a los celos la sorprendió. En ese preciso momento Silas entró en la cabaña. Sus ojos se clavaron en el chal y su rostro se transformó en una máscara de dolor tan puro y devastador que a Elara se le heló la sangre. No hubo gritos ni reproches. El silencio que cayó sobre la cabaña fue más violento que cualquier insulto. Silas se acercó lentamente, con pasos pesados, y extendió la mano. Elara le entregó el chal como si quemara. Él lo tomó con una reverencia que le rompió el corazón, lo dobló con una precisión metódica y lo volvió a guardar en el baúl, cerrando la tapa con un sonido sordo y definitivo. Luego, sin decir una sola palabra, se puso el abrigo y salió a la noche helada. Elara se quedó paralizada, temblando, no de frío, sino de haber profanado un lugar sagrado. Acababa de conocer al fantasma de Sara, la esposa muerta, y se dio cuenta de que nunca podría competir con un recuerdo. Esa noche, la distancia entre ellos se convirtió en un abismo. Silas no regresó hasta el amanecer, con el olor a nieve y a soledad pegado a la piel. Los días que siguieron estuvieron marcados por una cortesía gélida. Hablaban solo lo necesario, evitando mirarse a los ojos. Elara se volcó en el cuidado de Lily, creando un pequeño refugio de calidez para la niña en medio de la frialdad que ahora reinaba entre los adultos. Le enseñaba el abecedario usando carbón sobre un trozo de corteza de abedul, y le contaba historias de ciudades lejanas con edificios tan altos que arañaban el cielo. Lily, con su intuición infantil, sentía la tensión. A menudo miraba de su padre a Elara con el ceño fruncido, sin entender por qué las dos personas que más quería parecían estar en lados opuestos de un río invisible. Su presencia era lo único que los mantenía unidos, el frágil puente sobre el abismo que se había abierto entre ellos. Silas se refugiaba en su trabajo, sus hachazos contra los árboles resonando en el bosque como los latidos de un corazón furioso. La primavera llegó tarde ese año, con un deshielo lento y reacio. Con los caminos transitables, la visita de Elias Thorne se hizo más frecuente, y con él llegaron más noticias. Una tarde, mientras compartían un café junto al fuego, el trampero mencionó un nombre que hizo que Silas se congelara. «Jedediah Blackwood está haciendo una fortuna con esa mina», dijo Elías, ajeno al impacto de sus palabras. «Dicen que es un hombre duro, que no le importa a quién pisa para conseguir lo que quiere. Ha comprado medio condado». Elara notó cómo la mano de Silas, que sostenía la taza, temblaba ligeramente. Vio cómo su mandíbula se tensaba y su mirada se perdía en las llamas, pero no entendió la razón. Para ella, Jedediah Blackwood era solo un nombre, el dueño anónimo de la mina donde su marido había encontrado la muerte. No podía imaginar la conexión que unía a los dos hombres sentados en su cabaña con la causa de su desgracia. Silas no dijo nada. Dejó que Elías siguiera hablando, pero su mente estaba a millas de distancia. El nombre de su hermano menor era un veneno que no había probado en años. Jedediah representaba todo lo que él despreciaba: la codicia, la crueldad disfrazada de ambición, la falta de honor. Habían roto lazos mucho antes de que Silas se exiliara, después de una disputa tan amarga que había dejado cicatrices permanentes. Saber que Jedediah estaba cerca, que su poder crecía sobre la base de la desgracia de otros, incluido el marido de Elara, le revolvió el estómago. La verdad que había estado ocultando se convirtió en una brasa ardiente en su pecho. Miró a Elara, que escuchaba con una expresión de tristeza lejana, y sintió el peso de su secreto como una soga al cuello. Protegerla ahora significaba mucho más que darle un techo.
significaba protegerla de su propia sangre. La tensión externa, que hasta ahora había sido un rumor lejano, se estaba materializando. Silas sabía que era solo cuestión de tiempo que su hermano se enterara de que una superviviente del derrumbe vivía con él. Jedediah no dejaba cabos sueltos. La presencia de Elara no era solo una complicación romántica o un dilema moral. Se había convertido en una amenaza mortal. La cabaña, que había sido su refugio, de repente se sentía como una trampa. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ulular de un búho en la noche, lo ponía en alerta. Empezó a llevar su rifle consigo incluso para ir al arroyo. Elara notó este cambio, su vigilancia constante, y pensó que era el efecto persistente del invierno o de la visita de Elías. No podía saber que el hombre que la protegía también la estaba escondiendo del monstruo que llevaba su mismo apellido. El miedo de Silas por la seguridad de Elara y Lily lo empujó aún más hacia el silencio. En lugar de compartir su preocupación, construyó muros más altos. Se volvió más estricto con Lily, prohibiéndole alejarse de la cabaña. Se volvió más distante con Elara, creyendo que cuanto menos supiera ella, más segura estaría. Pero su protección silenciosa fue interpretada como rechazo. Elara empezó a creer que él deseaba que se fuera. Una tarde reunió el valor para hablar. Silas, comenzó con la voz temblorosa, creo que con la llegada de la primavera debería empezar a pensar en marcharme. No quiero ser una carga. Las palabras golpearon a Silas con la fuerza de un puñetazo. La idea de que ella se fuera, de que se adentrara sola en un mundo donde su hermano era una amenaza, le provocó un pánico helado. Pero en lugar de pedirle que se quedara, en lugar de explicarle el peligro, su miedo lo paralizó. Solo pudo decir, ¿a dónde irías? Su tono no era de preocupación, sino áspero, casi acusador. Para Elara sonó a confirmación. Sus esperanzas, frágiles como el hielo de la primavera, se hicieron añicos. No lo sé, susurró, dándose la vuelta para que él no viera las lágrimas que le llenaban los ojos. A cualquier parte. Se alejó, dejando a Silas solo junto al fuego, atrapado en una jaula de su propia construcción. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que su silencio, su arma para protegerse del dolor, se había convertido en el arma que la estaba expulsando de su vida. Su intento de mantenerlos a salvo los estaba destrozando. Esa noche, el destino intervino de la forma más cruel y sencilla. Lily empezó a toser, un sonido seco y febril que rasgó el silencio de la noche. Al principio parecía un simple resfriado, pero a medianoche la fiebre ardía. Su pequeña cara estaba sonrojada y su respiración era superficial. Para Elara era una enfermedad preocupante. Para Silas era el eco exacto de la pesadilla que había revivido 1000 veces. Vio a Sara en la cama, consumida por una fiebre que él no pudo detener. El pánico se apoderó de él, un terror frío y paralizante. El gran sanador, el cirujano de guerra, se quedó inmóvil, mirando a su hija con los ojos desorbitados, completamente inútil. El pasado no era un recuerdo, era un ladrón que había vuelto para llevarse lo último que le quedaba. Fue Elara quien actuó. Sin dudarlo, tomó el control, mojó paños en agua fría y se los puso en la frente a Lily. La acunó, susurrándole palabras tranquilizadoras, obligándola a beber pequeños sorbos de agua. Se movía con una calma y una eficiencia que contrastaban brutalmente con la parálisis de Silas. Él la observaba desde un rincón, como un espectro en su propia casa. Veía en ella no solo a una mujer cuidando a una niña enferma, sino el reflejo de su propio y absoluto fracaso. Ella, con sus manos de maestra y su conocimiento de los poemas, estaba haciendo lo que él, con todo su saber médico, no se atrevía a intentar por miedo a fallar de nuevo. La estaba salvando de la fiebre, y a él, de sí mismo. Al amanecer, la fiebre de Lily había bajado. Dormía plácidamente, con la respiración tranquila. Elara
Agotada pero aliviada, se sentó en una silla junto a la cama, sin dejar de velar su sueño. Silas la miró, y por primera vez en mucho tiempo, la vio de verdad. Vio su fuerza, su resistencia, su bondad incondicional, y se vio a sí mismo, un cobarde escondido en las montañas, permitiendo que sus fantasmas dictaran su vida y pusieran en peligro a las personas que debía proteger. La enfermedad de Lily no había sido una repetición de la tragedia, sino una llamada de atención. Se dio cuenta de que no podía seguir huyendo, esconderse de su hermano, esconderse de sus sentimientos por Elara, esconderse de su pasado. Todo era lo mismo. Era una forma lenta de morir. En ese momento, en el silencio de la madrugada, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, Silas supo que tenía que tomar una decisión. Podía dejar que Elara se fuera, condenándola a un peligro desconocido y asimismo a la soledad que se había ganado a pulso. O podía luchar contra su hermano, contra el juicio del mundo, y lo más difícil de todo, contra los demonios que llevaba dentro. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de elegir vivir. El amor, se dio cuenta, no era un refugio tranquilo, sino un acto de valentía. Y él había sido un cobarde durante demasiado tiempo. El riesgo de perderlo todo, si actuaba, era inmenso, pero el riesgo de perderlo todo, si no hacía nada, era una certeza. El sanador de la tristeza tenía que curarse a sí mismo primero, y la única medicina era el coraje. El amanecer que siguió a la fiebre de Lily trajo consigo una calma extraña, frágil, como una capa de hielo sobre aguas profundas. Silas observaba a Elara, que dormitaba en una silla junto a la cama de la niña, con el rostro pálido por el cansancio, pero sereno. La había visto enfrentarse a la enfermedad con una fortaleza que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Ya no era solo la mujer desamparada que su hija había encontrado junto al arroyo, era una roca, un ancla en la tormenta que había sido su vida. Se dio cuenta, con una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, de que su presencia en la cabaña se había vuelto tan esencial como el fuego en el hogar. La gratitud que sentía era un calor abrumador en su pecho, pero venía acompañada de la sombra helada de su secreto, que ahora se sentía más pesado y afilado que nunca. La culpa lo carcomía. Cada gesto de bondad de Elara, cada sonrisa que le dedicaba a Lily, era una nueva vuelta de tuerca a la soga de su silencio. ¿Cómo podía decirle que el apellido del monstruo que le había arrebatado a su marido era el mismo que él llevaba? Que la sangre que corría por sus venas era la misma que la del hombre cuya codicia la había dejado viuda y sola. Se había convencido de que la ocultaba para protegerla, pero la verdad era que se protegía a sí mismo. Temía la mirada de desprecio que sustituiría a la confianza en sus ojos. Temía que el frágil mundo que habían construido se hiciera añicos con una sola palabra. Así que callaba, y cada día de silencio era una mentira más que se acumulaba entre ellos, un muro invisible que se hacía más y más alto, amenazando con sepultarlos a ambos bajo su peso. La quietud de la montaña se rompió una mañana con el sonido de cascos de caballo, un galope firme y arrogante que no pertenecía al paso cansino de la mula del viejo Elias. Silas estaba partiendo leña y se detuvo en seco, con el hacha a medio levantar. Sus hombros se tensaron y una dureza glacial se apoderó de su rostro. Sabía quién era. Había temido esa visita desde el día en que Elara cruzó su umbral. Le hizo un gesto rápido a Lily, que jugaba en el porche, para que entrara en la cabaña. Elara salió, alertada por el cese de los hachazos, y vio la figura de un jinete que emergía del bosque.
Montaba un caballo negro imponente y vestía un abrigo de ciudad que parecía fuera de lugar en aquel paraje salvaje. El aire se cargó de una tensión eléctrica, como el momento justo antes de que el rayo golpee. El hombre que se apeó del caballo era la imagen especular y corrompida de Silas. Tenía la misma altura y la misma constitución, pero donde Silas era tosco y curtido por la naturaleza, él era pulcro y afilado por la ambición. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos se dibujó en su rostro al ver a su hermano. Se llamaba Jedediah Blackwood y llevaba el poder como si fuera una segunda piel. Ignoró a Elara por completo, como si fuera parte del paisaje, y se dirigió a Silas con una familiaridad burlona. «Hermano», dijo, y la palabra sonó como un insulto. «Veo que has encontrado compañía. Siempre te gustaron los pájaros heridos». La hostilidad entre ellos era tan densa que se podía palpar, una historia de agravios y resentimientos que envenenaba el aire puro de la montaña. Elara se quedó paralizada, tratando de procesar la escena. «¿Hermano?». Miró de un rostro al otro y por primera vez vio el innegable parecido familiar en la línea de la mandíbula, en la forma de los ojos. Un escalofrío de premonición le recorrió la espalda. Jedediah finalmente posó su mirada en ella, una mirada evaluadora, como la de un comerciante que examina una mercancía. «Así que usted es la viuda de Vance», dijo con un tono de falsa condolencia que le revolvió el estómago. «Una terrible tragedia lo de la mina, un accidente lamentable». El apellido Blackwood, pronunciado por sus propios labios, resonó en la mente de Elara como un disparo. El capataz negligente, el hombre responsable de la muerte de su marido, era el hermano del hombre que la había acogido. El mundo se inclinó bajo sus pies. La revelación no provocó un grito, sino un silencio ensordecedor. El color desapareció del rostro de Elara, dejando una palidez de cera. Sus ojos, antes llenos de una gratitud incipiente, se clavaron en Silas con una expresión de incredulidad y de una traición tan profunda que fue como una herida física. Cada gesto amable, cada cuidado silencioso, cada momento de conexión que habían compartido se tiñó de repente con la mancha de la culpa y la lástima. Se sintió como una idiota, una pieza en un juego que no entendía, un proyecto de caridad para aliviar la conciencia de una familia manchada de sangre. El hombre que la había salvado de la desesperación era hermano del hombre que la había provocado. La ironía era tan cruel que le robó el aliento. Silas vio el preciso instante en que la confianza se rompía. El dolor en los ojos de Elara fue un golpe más certero que cualquier puño. Abrió la boca para decir algo, para explicar, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Que él también odiaba a su hermano? ¿Que su exilio era una forma de escapar de esa misma oscuridad? Sonaría a excusa, a una justificación vacía frente al dolor tangible de ella. Se quedó allí, mudo y expuesto, aceptando el veredicto de su mirada. Jedediah observaba la escena con una sonrisa satisfecha, disfrutando del caos que había sembrado. Había venido a recordar a su hermano cuál era su lugar en el mundo, en la sombra, en silencio y lejos de los asuntos que no le concernían. Una vez sembrada la discordia, Jedediah fue directo al grano. Su tono se volvió gélido, desprovisto de toda falsa amabilidad. «No queda bien, Silas», dijo en voz baja, para que solo él lo oyera. «La viuda de un hombre muerto en mi mina, viviendo bajo tu techo. La gente habla. Podrían pensar que sabes algo, que ella sabe algo. Es un cabo suelto». La amenaza era clara. No se trataba de reputación, sino de silenciar a un testigo potencial. Le sugirió, con una calma aterradora, que Elara debía marcharse, lejos, donde nadie pudiera encontrarla, donde su historia muriera con ella. Era una orden disfrazada de consejo, respaldada por todo el poder que había acumulado en el condado. Por primera vez desde que su
Hermano había llegado. Silas encontró su voz. Fue un murmullo bajo, un gruñido que surgió de lo más profundo de su ser. Ella se queda. No fue un desafío grandilocuente, sino una declaración de hechos, tan inamovible como las montañas que los rodeaban. Jededía levantó una ceja, sorprendido por esa inesperada muestra de resistencia. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fría irritación. Había subestimado el vínculo que se había formado en aquella cabaña aislada. Pensó que su hermano seguía siendo el hombre roto que había huido años atrás, pero en sus ojos vio una chispa de la vieja determinación que creía extinta. Fue entonces cuando Jededía jugó su carta más cruel. Su mirada se desvió hacia la puerta de la cabaña, donde Lily los observaba con los ojos muy abiertos, asustada por la tensión que no entendía, pero que sentía en cada fibra de su ser. «Es una niña preciosa», dijo Jedediah, y el comentario sonó a veneno. Sería una lástima que el juez del condado se enterara de que su padre es un ermitaño inestable, que vive en la miseria y acoge a extrañas. Un hombre así no es apto para criar a una niña. Yo podría ofrecerle un hogar decente, un futuro. La amenaza ya no era contra Elara, ni siquiera contra Silas. Era contra lo único que le quedaba a Silas en el mundo. La custodia de Lily era el precio de su desafío. El golpe dio en el blanco. Silas palideció. Miró a su hija, su ancla, la razón por la que había soportado la soledad y el dolor todos esos años. La idea de perderla, de que fuera criada por un hombre como Jedediah, era un horror que superaba cualquier cosa que hubiera visto en el campo de batalla. Un terror frío y paralizante se apoderó de él. Jedediah, viendo que había ganado, montó en su caballo. «Tienes 2 días para hacer lo correcto, hermano», dijo antes de girarse y desaparecer entre los árboles, dejando tras de sí un silencio cargado de veneno y desesperación. La paz de la montaña se había roto para siempre. En cuanto Jedediah se fue, Elara entró en la cabaña sin mirar a Silas. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Sin decir una palabra, empezó a recoger sus pocas pertenencias: el libro de poemas, el chal que había remendado, la aguja y el hilo. Para ella, la elección era insoportablemente clara. No iba a ser la causa de que Silas perdiera a su hija. La amenaza de Jedediah la había convertido en un peligro, en una maldición para la única familia que le había mostrado bondad. Su gratitud hacia Silas se transformó en una deuda que solo podía pagar con su ausencia. Se marcharía, desaparecería en la inmensidad del oeste, asegurándose de que la niña que la había salvado no pagara el precio de su rescate. Silas la observó, con el corazón hecho un nudo. Veía su resolución, su sacrificio silencioso, y sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi lo ahoga. Durante años había permitido que el miedo dictara cada una de sus acciones. Miedo al pasado, miedo al dolor, miedo a la vida. Y ese miedo lo había llevado a este punto, a punto de perderlo todo por su cobardía. Vio a Elara dispuesta a enfrentarse a lo desconocido para proteger a su hija, y en su valentía vio el reflejo de su propia falta de ella. En ese instante, algo se rompió dentro de él. No fue la desesperación, sino el miedo mismo. Se resquebrajó, dejando paso a una claridad fría y dura como el acero. Con una determinación que no había sentido en una década, caminó hacia el baúl de madera que acumulaba polvo en un rincón. Era el ataúd de su antigua vida, el santuario de la memoria de Sara y el mausoleo de su fracaso. Se arrodilló, y el crujido de sus rodillas resonó en la cabaña silenciosa. Levantó la pesada tapa. El olor a cedro y a tiempo detenido llenó el aire. Con una mano firme, apartó con cuidado el chal de lana azul de su difunta esposa y sacó el objeto que yacía debajo: su viejo maletín de cirujano cubierto por una fina capa de polvo. Lo colocó en el suelo y los chasquidos metálicos de los pestillos al
Abrirse fueron los sonidos más fuertes que se habían oído en esa cabaña en años. El ara se detuvo, con la pequeña bolsa de viaje en la mano, y se giró para mirarlo. Lo que vio la dejó sin aliento. Silas no estaba suplicando ni lamentándose. Estaba sacando sus instrumentos quirúrgicos, uno por uno. Bisturíes, pinzas, sondas de acero pulido que brillaban a la luz que entraba por la ventana. Tomó un paño limpio y empezó a limpiarlos con una concentración metódica, con una precisión que no era la de un leñador, sino la de un sanador. No era un acto de nostalgia, sino un ritual. Estaba desenterrando al hombre que había sido, no para curar una herida de guerra, sino para prepararse para una nueva. Estaba afilando sus armas para la batalla que se avecinaba. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Por primera vez, no había en ellos ni miedo ni vergüenza, solo una resolución inquebrantable. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero resonaba con el peso de una decisión irrevocable. «No te vas a ninguna parte», dijo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire denso de la cabaña. Luego se puso de pie, con el maletín en la mano, un símbolo de su identidad recuperada. «Iremos al pueblo. Tu marido merece justicia y mi hija merece un padre que no se esconde». No era una súplica, ni una promesa. Era el comienzo de la lucha. El sanador de la tristeza había decidido, por fin, que la primera persona a la que tenía que curar era a sí mismo. El viaje de descenso desde la montaña fue una procesión silenciosa. Silas caminaba al frente, guiando a la mula en la que iban montadas el ara y Lily. El aire de la primavera, que unos días antes parecía una promesa de libertad, ahora se sentía cargado de una tensión palpable. Nadie hablaba. Las palabras se habían agotado en la cabaña, reemplazadas por el peso de la decisión que habían tomado. El ara mantenía una mano firme sobre el hombro de Lily, un gesto que era tanto para proteger a la niña como para anclarse a sí misma en la realidad. Silas no miraba atrás, pero cada fibra de su ser era consciente de las dos mujeres que lo seguían. Su espalda, antes encorvada por el peso de la soledad, ahora estaba recta, rígida por una determinación que no había sentido en una década. No marchaban hacia una victoria segura, sino hacia una confrontación incierta, y el único mapa que tenían era la convicción de que esconderse ya no era una opción. El sonido de los cascos de la mula sobre la tierra húmeda del deshielo era el único ritmo que acompañaba su avance, un latido lento y pesado hacia el corazón del mundo que habían abandonado. La llegada al pueblo de Redemption fue como entrar en aguas hostiles. Las miradas se clavaban en ellos desde las ventanas de las casas y los porches de las tiendas. Los hombres que holgazaneaban en la calle principal enmudecían a su paso, siguiendo con los ojos la extraña comitiva. El ermitaño Blackwood, que había vuelto de entre los muertos, con una mujer de ciudad y una niña a su lado. El poder de Jedediah era una atmósfera que lo impregnaba todo, un miasma de miedo y lealtad comprada que hacía que los vecinos apartaran la vista o asintieran con una prisa nerviosa. Silas no respondió a ninguna de las miradas. Caminaba con la vista fija al frente, con su viejo maletín de cirujano en la mano, un objeto tan fuera de lugar en su aspecto rudo como un libro de oraciones en un burdel. El ara sentía el juicio en cada uno de aquellos ojos, la condena silenciosa por ser una extraña, una complicación. Apretó la mano de Lily con más fuerza, infundiéndole un valor que ella misma apenas sentía, mientras avanzaban por la calle principal como si cruzaran un campo de minas invisible. No fueron a la oficina del sheriff, ni a la de un abogado. Silas sabía que la ley en Redemption tenía el rostro de su hermano. En su lugar, se dirigió directamente al centro del poder de Jedediah, el salón principal, el Golden Nugget. El lugar enmudeció cuando entraron. Jedediah estaba en una mesa en el fondo, rodeado de sus capataces, con una copa de whisky en la mano.
Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro al ver a su hermano. Esperaba una súplica, una rendición, pero Silas lo ignoró. Se acercó a la barra que estaba vacía y depositó su maletín de cuero sobre la madera pulida. El sonido, un golpe sordo y pesado, resonó en el silencio expectante. Con una calma deliberada, abrió los pestillos metálicos y levantó la tapa. No sacó un arma. Con unas manos sorprendentemente firmes, extrajo un bisturí, unas pinzas y un rollo de vendas, y los dispuso sobre un paño limpio que había sacado del bolsillo. Luego, y solo entonces, se giró para enfrentarse a la sala, su mirada pasando por encima de su hermano y dirigiéndose directamente a los mineros, que lo observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Su voz, cuando habló, no fue un grito de desafío, sino una declaración tranquila y firme que cortó el aire denso del salón. «Me llamo Silas Blackwood», dijo, y cada hombre en la sala se enderezó. «Hace años fui cirujano en el ejército. He vuelto». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «A partir de mañana, mi consulta estará abierta en la vieja oficina del muelle, para cualquier hombre de esta mina que necesite un médico. Un médico que no cobre con la lealtad a su patrón». No hubo ninguna acusación directa, ninguna mención al derrumbe ni al marido de Elara. No fue necesario. El desafío estaba implícito. Una oferta de integridad en un mundo construido sobre la corrupción. Era una declaración de guerra silenciosa, librada no con balas, sino con la promesa de curación. Jedediah se quedó paralizado, con la sonrisa congelada en el rostro. Se dio cuenta, con una furia impotente, de que su hermano no había venido a pelear, sino a sanar. Y contra eso, sus matones y su dinero no servían de nada. No esperaron una respuesta. Silas recogió sus instrumentos con la misma calma metódica con la que los había sacado, cerró su maletín y se giró. Le ofreció el brazo a Elara, un gesto de una cortesía casi olvidada que selló su alianza frente a todo el pueblo. Juntos, con Lily caminando entre ellos, salieron del salón, dejando atrás un silencio cargado de nuevas posibilidades. No habían ganado la guerra, ni habían obtenido una justicia formal. Elara nunca recibiría una compensación por la vida de su marido. Pero en ese acto de silenciosa dignidad habían recuperado algo más valioso. Silas había recuperado su alma y Elara la certeza de que la muerte de su esposo no sería olvidada. Esa noche, en las dos modestas habitaciones que alquilaron detrás de la oficina del muelle, no hubo palabras de amor ni promesas de un futuro fácil. Solo el tranquilo sonido de la respiración de tres personas que habían elegido enfrentarse a la oscuridad juntas, armadas no con la esperanza de la felicidad, sino con la fuerza inquebrantable del respeto mutuo. Y en el duro y pragmático mundo del oeste, a veces eso era lo más parecido a un final feliz que se podía conseguir.